Buenas tardes a todos o buenas noches, dependiendo desde el rinconcito en el planeta en el que nos están viendo, en el que se reservaron un tiempo hoy para Comunidades Plus. Y la realidad es que hoy tenemos un encuentro maravilloso de primer nivel. Contamos con la presencia, con la querida presencia del querido Gustavo Peretnik, quien se destaca como filósofo, como escritor, como ensayista, como educador y también como egresado de la Universidad de Jerusalén. Tenerlo a Gustavo, para mí y para el director del periódico Comunidades, Natalio Steiner, de verdad que es un honor, un placer y le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Así que, de mi parte, darles la bienvenida a este encuentro. Los invito a que las preguntas que vayan surgiendo las puedan ir enviando por el chat, tanto quienes están en Facebook como aquellos que están aquí dentro del Zoom. Y bueno, con muchas ganas de escucharte, querido Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Fantástico, te agradezco mucho, Ilan, la presentación y a Natalio haber organizado este encuentro nuevamente con Comunidades Plus, ya es Comunidades Plus Plus. Y abro recordándoles algunos eventos que para mí son lo más elocuente de lo que ha ocurrido en Israel en las últimas semanas, en el mundo. Las marchas en Londres que gritaban muerte a los judíos, violen a sus hijas. Y en Los Ángeles que golpearon a judíos en un restaurante, y para, como sé que hay muchos argentinos en la audiencia, este diputado Juan Carlos Giordano de la izquierda pide destruir Israel para levantar en sus escombros un Estado laico y democrático. No sabe que ese Estado ya existe, y es el único laico y democrático de la región. Y no sabe ni siquiera que los palestinos no se han sumado a esta lucha, pero él tiene un disco rayado. La pregunta es ¿por qué el disco es así, invariable, rayado? Porque es la vieja judeofobia nuevamente espoleada, y por ello el nivel de irracionalidad en los argumentos de nuestros enemigos es de tal magnitud. Y lo que corresponde cuando uno se enfrenta a un fenómeno judeofóbico, como es lo que ha ocurrido, es analizarlo con calma, porque dejarnos llevar a una discusión como si se tratara de mecanismos racionales es contraproducente y lo único que logra es que nos hagamos mucha más mala sangre. Claro, alguien dirá, ya, porque todo el mundo es judeofóbico. La respuesta es no apoyar a Israel, por supuesto que no te hace judeófobo, pero apoyar a Hamas sí te hace judeófobo. Porque estamos hablando de una organización no solamente fundamentalista, fanática, extrema, violenta, sino que desde su misma plataforma habla de asesinar judíos por doquier, nos acusa de todas las guerras que hubo en la humanidad, etcétera, etcétera. Es una organización en los hechos y en la palabra judiofóbica. Y permítanme presentar lo que ha ocurrido hablándoles un poco primero del bosque y luego de los árboles. Y el bosque tiene dos partes. Las causas que llevaron a la operación Shomer HaHomot y la guerra de las narrativas. Porque estas dos partes reflejan toda la guerra contra Israel que ya lleva más de un siglo. De alguna manera la resumen. Claro que hay varias causas posibles, siempre hay varias causas posibles con distintos pesos. Por ejemplo, que las elecciones palestinas fueron canceladas y entonces jamás quiso hacer una demostración de fuerza para reemplazar lo que ellos veían como un inminente éxito en las elecciones, reemplazarlo con una victoria en el campo de acción, la violencia latente por el mes de Ramadán, la inestabilidad política que se daba en Israel y que podía entenderse como una debilidad en el país, y varias otras causas. Pero la fundamental, a mi juicio, la sintetizó Trump. Dijo, este enfrentamiento fue el resultado de la falta de apoyo de Biden a Israel. Y uno dirá, bueno, qué exagerado. Pero cuando vos cambiás la atmósfera general, perfectamente permitís que aquellos que están agazapados, acechando para tratar de aprovechar la primera y lanzar un ataque judiofóbico, lo hagan.
¿Y en qué consistió este cambio de atmósfera de Biden? Primero, digamos, varios planos y me gustaría mencionarlos. Una, a mi juicio, el fundamental, su intención de anular las sanciones a Irán. Y anular las sanciones significa acercarse a Irán, fortalecerlo a Irán, un país que abierta, explícita y prácticamente lleva a la destrucción de Israel. Levantar las sanciones con Irán fortalece a los aliados de Irán por doquier. El Hamas es uno de ellos. Las declaraciones de Biden de que volverá a insistir con la causa palestina y a subvencionar la UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a demonizar a Israel y a perpetuar para siempre la situación, el estatus de refugiados de los palestinos. Se agrega a esto de Biden la designación de funcionarios abiertamente anti-israelíes. Hadi Amr, notable, Robert Malley, a cargo de las negociaciones con Irán, un pro-iraní conspicuo. Blinken mismo, el secretario de Estado que está por visitar Israel en estos días, tiene un currículum que debería preocupar a Israel. Y además, la última parte, tolerar desde la Casa Blanca las declaraciones más incendiarias contra Israel que se escucharon en el Congreso norteamericano. La nueva política de Biden dio resultados casi inmediatos. Aumentaron en 40% los ataques contra las tropas norteamericanas en Afganistán. Los asedios judiofóbicos se intensifican en muchos países, recrudecen los ataques de las milicias chiitas en Irak, controladas por Irán. Y algo mucho más deprimente, los saudíes que estaban encaminados a una pacificación con Israel, ya no creen que Israel pueda ayudarlos a contener a Irán, porque los Estados Unidos vuelven sobre sus pasos. Para mí esto fue el bosque, esta fue la situación general, que nos permite ahora entender mejor los árboles. Los árboles, los detalles de cómo se gestó esta última conflagración, diría que mostraron todo previsible. Jamás venía anunciando lo que iba a hacer. El 9 de mayo se combinaron tres eventos que permitieran que estallara el conflicto. Por un lado, Yom Yerushalayim, en el que celebramos en Israel la reunificación de nuestra capital milenaria. Al mismo tiempo, el día más sagrado del mes de Ramadán, que siempre es una posibilidad latente de estallidos de violencia. Y además Irán, infaltable en esto, marcó su propio día de Jerusalén, cuyo propósito es pedir una vez más abiertamente la destrucción de Israel. Los líderes de Hamás pusieron todo sobre la mesa y los hechos progresaron según sus planes. Hamás quería ser macho, pero sobre todo porque la oficina del Fatah se había atribuido un atentado terrorista que mató a un joven e hirió a dos más, 3 jóvenes judíos, en una parada de bus en el Shomrón una semana antes. Entonces Hamás tenía que mostrar que ellos también se dedican a la violencia, que ellos son los verdaderos machos de la causa palestina. Y se lanzaron en los frentes previstos que ellos mismos habían anunciado. Uno, la violencia árabe en Sheikh Jarrah, de la que vamos a hablar, Shimon Atzadik, en Shar Shem, la puerta de Damasco, y en Arabait, el monte del templo. Al mismo tiempo, lanzamientos de globos explosivos y de cohetes contra Israel desde Gaza, incendios provocados, ataques terroristas en Judea y Samaria, todo junto, más una atmósfera de pogrom dentro de Israel. En el caso de Yafo, que fue la que más sufrió, se produció un pogrom, con incendio de sinagoga, con lynch, exactamente un siglo después del pogrom de 1921, cuando fue asesinado uno de los grandes de la literatura hebrea, Yosef Haim Brenner.
Me interrumpo un minuto para agregar algo acerca del lynch. Ustedes saben que Yigal Yoshua, Hashem Yikam Damo, fue linchado, murió, asesinado por árabes. Y ya salen los relativizadores de siempre para decir, bueno, hubo violencia de ambas partes, lynch de ambas partes. Esto es una mentira. Y una mentira que confunde al mundo entero. Primero porque la palabra lynch está mal utilizada. Hubo un solo lynch. Lynch significa el asesinato de una masa incitada a un individuo indefenso. Eso es lynch. Búsquenlo en el diccionario. Viene de Charles Lynch en los Estados Unidos. No significa golpear a alguien. Y entonces te traen un caso en donde un árabe sufrió una golpiza por parte de judíos violentos en Bat Yam, y esto lo contraponen a toda la atmósfera de terror que generó una pequeña parte de la población árabe agresora en el Israel de hoy. No hubo simetría en esta guerra en ningún momento. Hubo dos partes, una agresora y una que se defendía como podía. En esta situación que estoy describiendo, la gran pregunta es cómo uno puede ponerse del lado de Hamás. ¿Quién puede salir a defender a un grupo que mata, que decapita, que oprime, que desafía las democracias del mundo, que quiere islamizar al mundo? Pero la guerra de la narrativa comenzó de inmediato. Ustedes saben que antes del mismísimo comienzo de la respuesta militar israelí, los medios de comunicación palestinos ya comenzaban a hablar de una nueva masacre. Todavía no habían podido hacer nada, pero ya nos acusaban de masacres, de matar civiles. Se mencionaron los 8 miembros de la familia Al-Masri, entre ellos 6 niños, que murieron por impacto de un proyectil palestino. Los israelíes todavía no habían hecho nada y ya nos acusaban de masacre en el mundo. Esta es parte de la judiofobia expoliada a la que hacía referencia al comienzo. Los cohetes disparados por Hamás hacia Israel, muchos caían en la franja de Gaza. De por sí, uno podía prever que murieran civiles asesinados por los mismos miembros de Hamás. Una familia en Beit Hamun, en donde 8 miembros de los cuales murieron el 10 de mayo, el día que comenzó la escalada, y no había habido ningún ataque israelí en Beit Hamun. Lo confirmaron esto organizaciones palestinas como organizaciones de defensa de los palestinos en Europa. Fue un cohete del Hamás. Pero en la guerra de la narrativa, desde el comienzo había que decir que Israel era el agresor, que los palestinos eran los indefensos, que estaban siendo otra vez agredidos, violentados, expoliados, etcétera, etcétera. Una narrativa que ya lleva 100 años. Pero respondía exactamente a lo que los líderes de Hamás habían anunciado desde el comienzo. Todas las cartas estaban puestas sobre la mesa. ¿Cuál fue la excusa esta vez? Siempre hay una excusa que opera de detonante. La historia manipulada de el barrio de Shimon HaTzadik o Sheikh Jarrah. Quiero aclararles para aquellos que no conocen esta historia porque es escalofriante lo que se ha hecho de ella. Hay 6 viviendas compradas por judíos en el año 1875. Compradas por la Keilah Ashkenazí porque quería mantener viva la presencia de la tumba de Shimon HaTzadik, de ahí el nombre del barrio judío, y en 1875 la compraron. Cuando los jordanos invadieron Jerusalén en 1948, expropiaron todos esos edificios, lo llamaron propiedad del enemigo y los dieron en arriendo a locatarios árabes. En 1967, cuando Israel recuperó Jerusalén, los dueños privados, no Israel, los dueños privados de esos edificios los reclamaron y comenzó una disputa con los que estaban viviendo allí, los usurpadores. Ahora ustedes dirán, ¿cómo los llamo usurpadores yo? Ellos no se llaman a sí mismos usurpadores. Sí, se llamaron a sí mismos. En 1982, en medio del litigio legal, ellos admitieron que el predio no les pertenece,
que les pertenece a los judíos, que los habían comprado a sus descendientes, pero que no estaban dispuestos a irse. Ahora bien, traten de pensar, si los dueños de esas viviendas no fueran judíos, nadie se enteraría siquiera de cuál fue el fallo de la Corte, porque el fallo de la Corte Suprema fue finalmente que es cierto que los edificios están ocupados, que pertenecen a familias judías y que deben marcharse quienes están ahí sin pagar alquiler y sin haberlos comprado jamás. Este fallo, si los dueños hubieran sido árabes, o cherkesis, o drusos, o franceses, o marcianos, nadie hubiera prestado atención. El reclamo de que no se puede llevar a cabo la devolución a sus verdaderos dueños de un edificio usurpado, solamente porque los dueños son judíos, tiene un solo nombre, y el nombre es judiofobia pura. Aun si es Elizabeth Warren la senadora más virulenta en su anti-israelismo hoy en día, compite con Bernie Sanders, que otra vez habló de cuán desesperada estaba por el hecho de que los árabes fueran desalojados de sus viviendas. No eran árabes, no tenían ninguna importancia, nosotros no somos racistas, eran usurpadores que estaban ocupando casas que no les pertenecían. Y los dueños no eran judíos, eran los dueños. Y por eso la Corte falló como falló. Si los dueños no hubieran sido judíos, insisto, a Elizabeth Warren no le hubiera importado que sacaran a los árabes para devolvérselo a los dueños árabes. Ustedes llamen como quieran a esta actitud. Pero de todos modos, lo de Jake Jarrah, que lo expliqué porque muy poca gente lo tiene claro, fue obviamente la excusa, no tiene nada que ver con la realidad, porque toda esta campaña estaba planeada desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que el 7 de noviembre de 1938, Herschel Greenspan mató al segundo secretario de la embajada alemana en París. Y según los nazis, este fue el motivo por el cual al día siguiente cortaron toda la comunicación de los judíos, prohibieron a los niños ir a las escuelas y a los pocos días desataron la Kristallnacht. Pero nadie cree en su sano juicio que fue por lo que hizo Herschel Greenspan que estalló la noche de los cristales. Fue la excusa, pero no el verdadero motivo. El verdadero motivo es lo que estamos tratando de analizar desde el comienzo y es la atmósfera general que creó la nueva política norteamericana. Las campañas en Gaza. Hubo 4 campañas bélicas en Gaza en la última década y pico. Era plomo fundido, o Brit, Oferet Yetzuká, Amud de Anán, Tzuk Eitan, Shomer HaHomot, pues en 2008, 2012, 2014, 2021. Todas estas guerras defensivas que lleva Israel a cabo en Gaza también tienen un factor que las ha generado. Y es que en el año 2005, Israel, en el único caso de una democracia que expulsa a sus propios ciudadanos de un territorio, produjo la Itnakut, la separación teórica de los palestinos que iba a traer paz con ellos. Y de ahí las 4 guerras que tuvimos que llevar a cabo porque apenas se fue Israel, al poco tiempo fue Hamás que se apoderó de la Franja de Gaza, mataron a los miembros de Fatah, de lo que es la autoridad palestina, arrojándolos desde los edificios. Nadie protestó, por supuesto. Cuando no se puede acusar a Israel de algo, nadie protesta. Pero el hecho es que estas 4 campañas, insisto, 2008, 2012, 2014, 2021, tienen muchos factores en común. Primero, que los muertos entre los palestinos siempre se cuentan en centenares, y no tal vez miles, y los de Israel en unidades. Los motivos son obvios. Israel defiende a su población, jamás pone en peligro a su población. Lo dicen abiertamente, no hace falta que yo opine al respecto. Ellos lo dicen abiertamente. Sky News publicó una grabación de un contacto entre israelíes y guardianes palestinos en esta última operación, en donde ellos decían abiertamente, si quieren bombardear, bombardeen, porque nuestros
civiles asesinados, van a ser los mártires que van a ser estrellas en los medios después. Y para eso, y es lo que ellos quieren. Y por eso colocan los artefactos para lanzar los misiles precisamente entre la población civil. Y por eso mueren muchos más. Aunque en esta ocasión murieron muy pocos en comparación con la destreza de los ataques israelíes. Siempre las operaciones duran entre 10 y 20 días, salvo Tukeitán, que duró 50 días. Estoy tratando de marcar cuáles son las características en común. Siempre se desatan, comienzan por el lanzamiento de misiles o asesinatos cometidos por palestinos. Esta vez se batieron todos los récords porque nos lanzaron en 11 días 4.300 cohetes contra la población civil israelí. Y siempre intervienen las Naciones Unidas y Europa para detener a Israel. Intervienen cuando Israel se está defendiendo, nunca antes, y siempre pidiendo un inmediato cese del fuego, es decir, tratando de coartar la posibilidad de Israel de defenderse. Porque alguien podría decir, pero si Israel está atacando los lanzamientos de misiles, hay una manera en que Israel se detendría sola, y es si estos misiles se detienen. Si no hay ataque, no hay respuesta. Israel está respondiendo, está atacando a aquellos que nos lanzan cohetes. De aquí el absurdo de la descripción de desproporcionado. Ustedes saben que desproporcionado es todo aquello que yo hago y que si hubiera hecho un poco menos habría logrado el objetivo de todos modos. Eso es desproporcionado. Yo intento clavar un clavito con un taladro, es desproporcionado, porque apenas con un martillazo habría podido lograrlo. En el caso de las respuestas al Hamas, yo creo que son infraproporcionadas y tengo una manera de demostrarlo. Y es que mientras nosotros estamos tratando de destruirles los cohetes, ellos siguen disparándolos. No es que logramos detenerlos. Por lo tanto, no es desproporcionado. Desproporcionado sería si ellos detuvieron su ataque y nosotros durante 3 meses seguimos atacando. Eso sería desproporcionado. Pero esta vez hubo una gran diferencia en contraste con las otras 3. Los medios fueron mucho menos hostiles para con Israel. Hubo mucha solidaridad de europeos para con Israel. Nunca, no habíamos estado acostumbrados a que países, gobiernos como el de Austria o el de Eslovaquia pusieran la bandera de Israel en la sede del gobierno, que nos visitaran ministros exteriores europeos de relaciones exteriores para expresar su solidaridad. La OEA aprovechó la campaña para definir al Hamas como organización terrorista. África, los países africanos, ni se expidieron, y los asiáticos también. Aún los países árabes se expresaban muy tenuemente, ni siquiera la Liga Árabe tuvo posibilidad de condenarlos. Por supuesto, el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, para ser secretario de las Naciones Unidas tiene que ser un poco anti-israelí, e hizo declaraciones hostiles para con Israel, no porque dijera que Israel tiene la culpa, sino porque colocaba a las dos partes en un plano de igualdad. Y aquí no hay plano de igualdad. Hay un agresor y un agredido. No tengo que contarles la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Su declaración otra vez pone una especie de, en el mismo plano a Israel, pero concretamente está mucho más preocupado por las vidas palestinas que por las vidas israelíes, lo dicen claramente. El liderazgo palestino también fue muy tenue en la respuesta, estoy hablando de Abu Mazen. El que fue venenoso fue el Papa, y no muchos lo notaron. Pero en su declaración el Papa dijo claramente que pide que recen porque haya paz en el Medio Oriente, porque ¿a dónde nos lleva la violencia y la venganza? Y uno se pregunta, ¿de quién está hablando? La violencia está clara de dónde viene. ¿Y la venganza de quién es? Cuando uno lo deja así, sin poner ningún nombre propio, está claro que él está diciendo a su gente
y a su gente quiere decir a la vieja iglesia que durante milenios presentó al pueblo judío como un pueblo vengativo y a la religión de Israel, a la religión del judaísmo como una religión vengativa. Entonces pareciera que Israel estaba bombardeando a los lanzamientos de misiles porque quería vengarse. Nada más ajeno a la realidad. Y bien, les he planteado el bosque, que es la atmósfera internacional generada por la nueva política norteamericana que se aleja de Israel y por lo tanto genera en los enemigos de Israel la sensación de que pueden atacar con mayor impunidad. Y también les hablé de los árboles, léase un encuadre de la operación actual, que ya ha terminado, de Shomer HaHomot, en contraste con las otras tres que habían tenido lugar. Pero hay algo por encima del bosque, y no voy a privar de plantearlo, aunque después siempre me ligue alguna, como mínimo dirán que soy muy polémico. Bueno, yo digo lo que creo. Hay algo por encima del bosque que es más abarcador aún. Es algo así como el ecosistema de esto. ¿Y a qué me refiero? A la izquierda. El mecanismo de la izquierda, y en esto por supuesto incluyo a Anthony Blinken y a los funcionarios designados por Biden, el mecanismo de la izquierda procede siempre así, desde arriba hacia abajo. Intentan modificar la realidad con palabras, con ideologías. No modifican nada, en general son contraproducentes. Hablan de paz pero traen guerras, hablan de igualdad pero traen desigualdad, hablan de sociedades más libres y traen sociedades más totalitarias. Pero así fue como se manifestó el izquierdista Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden. Yo intenté detallarles lo explosivo de la situación al 9 de mayo pasado, cuando Hamás decía, si no se retiran de Jerusalén, básicamente, los vamos a bombardear, cuando ya había habido atentados terroristas, cuando estaban amenazando con lanzar misiles, cuando ya había habido violencia contra judíos en las calles. En esa situación explosiva en donde estaba todo anunciado, aparece Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, que no tiene mejor idea que telefonear a su homólogo israelí, Meir Ben Shabbat, y repetirle como loro la calumnia básicamente de que Israel es culpable, aún antes de que Israel haga nada. Pero ya Israel es culpable, si llega a hacer algo, es Israel el que genera las tensiones. ¿Y quién es Sullivan? Un típico izquierdista, cuyos únicos conocimientos en materia de seguridad son los que obtuvo en la biblioteca de la Universidad de Yale y de haber servido a Obama y a la campaña de Hillary Clinton. Y ahí hizo funcionar su ideología. Todos esos son ideólogos, no tienen nada que ver con la realidad. Y a pesar de que todo estaba sobre la mesa, y a pesar de que el hecho de que solo un lado estaba provocando disturbios, atacando violentamente, tratando de linchar a civiles inocentes, Jake Sullivan reiteró la seria preocupación de los Estados Unidos por los posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en el vecindario de Sheikh Jarrah. Increíble. Les conté que no había familias palestinas, había usurpadores y no importa su raza y su religión. En Israel no tenía nada que ver con estos que eran privados que estaban reclamando sus propios edificios, que fue la Corte de Israel la que decretó que estos usurpadores eran como ellos mismos habían admitido serlo, pero no tiene ninguna importancia. Ellos repiten como loro los mitos y así logran demonizar a Israel. Y este supuesto experto, Sullivan, sermoneaba a Meir Ben Shabbat, alguien que no se formó en la biblioteca de Yale, sino en la brigada Givati, donde recibió varias medallas. No es menos universitario, porque es politólogo de Barilán, pero Ben Shabbat es también un hombre de luchas, en el Shabbat, como un jefe de cibernética para prevención del terrorista.
Pero el izquierdista de pacotilla venía a dar lecciones. Si lo anterior no hubiera sido suficiente, le agrega: quiero alentar al gobierno israelí a tomar las medidas adecuadas para garantizar la calma durante las conmemoraciones del Día de Jerusalén. Pero a nosotros no nos tienen que pedir que garanticemos la calma, sino a nuestros enemigos que no nos ataquen. Y bueno, como era de preverse, a las pocas horas después de su llamada telefónica, Hamas dio el ultimátum y las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo Jerusalén y en sus alrededores. Atacaron la capital de Israel con cohetes desde Gaza, y a medida que avanzaba la noche, los árabes israelíes de Ramle y de Lod y de otras ciudades mixtas llevaron a cabo intentos de pogrom contra sus vecinos judíos. Quemaron yeshivot, escuelas, edificios de apartamentos, golpearon a cualquier judío que se cruzara por su camino. Incluso una vez que terminaron con la sala de emergencia del hospital, arrojaron piedras al personal médico y a los pacientes e intentaron matar a los médicos y enfermeras árabes israelíes que estaban en el lugar por colaboracionistas. Tuvieron que evacuar a los pacientes a áreas protegidas, mientras la policía, sorprendidísima, dispersaba a los atacantes. Y Jake Sullivan seguía y sigue inmerso en su ideología. Esa ideología que le granjeó a Obama el Premio Nobel de la Paz y al mundo la peor situación de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, habrán escuchado esto y no todos estarán de acuerdo, pero lo que quise hacer es mostrarles, por un lado, el bosque, la situación internacional que favorece el terrorismo, los árboles, cómo se fueron dando los episodios, y el ecosistema, este mecanismo que tiene la izquierda de lograr todo aquello, todo lo contrario de lo que siempre declama. Israel estaba en un camino hacia la paz importantísimo, estábamos firmando paz con países árabes, había más en la cola, pero claro, ahora la nueva política de Biden revierte esa situación. De todos modos, vamos a decirlo claramente, Israel obtuvo una gran victoria con esta guerra. Logró destruir 150 kilómetros de túneles. Traten de pensar lo que son 150 kilómetros de túneles. Es parte del así llamado metro de Gaza. Por supuesto que estos túneles cuestan decenas de millones de dólares, que es a lo que jamás dedica el dinero que recibe del mundo supuestamente para atender a su población. Se golpearon 1.200 blancos de Hamas y Yihad Islámico con un mínimo nivel de muertos entre los civiles, porque se habla más o menos de 43 civiles muertos entre los palestinos. Son las cifras que dan los palestinos, porque 200 de ellos eran combatientes, eran miembros del Hamas y del Yihad Islámico. Son 200 terroristas, miembros de los brazos armados, el Izzadin el-Qassam y el Saraít al-Quds, que es el del Jihad. Así que aquí no solamente no hubo ninguna masacre, sino que hubo una cirugía para que el ejército más moral del mundo pudiera defender a su propia población civil sin castigar en demasía a la población civil de sus enemigos. Al respecto, Richard Kemp, un militar británico, define que Israel es el país en la historia humana que más énfasis pone en defender las vidas de los civiles inocentes de sus enemigos que cualquier otro país. De los 4.300 cohetes lanzados por Hamas contra Israel, 700 cayeron en Gaza. Por supuesto que provocaron muchos muertos entre ellos también. Y entre los nuestros, fue gracias a la cúpula de hierro que se interceptaron el 90% de los cohetes, más el sistema de alarmas y refugios y la disciplina de la gente, e hizo que los muertos no pasaran de una docena, por supuesto, todas lamentables y todos los que nos hacen llorar. Pero tengamos en cuenta que fue una guerra que en vidas no fue de las más sangrientas. Lo importante es ahora la guerra de las narrativas. Aquí no hubo escaladas de violencia en las que ambas partes deberían tranquilizarse un poco. Hay 20 años de disparos de cohetes desde Gaza, 4 guerras.
Y luego de la victoria en la guerra que nos ha permitido destruir una buena parte de la estructura de Hamas, y agrego, para aquellos que, como la mayoría, hubiéramos preferido una victoria total, en donde Hamas desapareciera como organización, yo diría que no es el mejor momento para esta guerra. Primeramente por la inestabilidad actual de Israel. Una vez que haya en Israel un gobierno estable y firme, es posible, pero fundamentalmente diría, para una guerra de esa naturaleza que requerirá sin duda una invasión terrestre a Gaza, lo mejor es que Israel fije el momento de hacerla y no que se la fije jamás. Por lo tanto, esto fue la máxima victoria obtenible en este momento y nos queda a nosotros una responsabilidad y es la guerra de las narrativas y en no permitir que se tergiverse absolutamente lo que ha ocurrido por medio de denominarlo algo así como violencia de ambas partes o como una campaña desproporcionada u otras formas de deslegitimar lo que no se deslegitimaría en ningún otro país del mundo, y es la posibilidad de Israel de defender a su población. Bueno, esta fue mi presentación general de lo que ocurrió. Y cuando fijamos con Natalio la charla, me parece que todavía no había terminado la guerra, así que creíamos que iba a ser con Natalio y con Ilan, que iba a ser una actualización, pero más que actualización, ya tenemos alguna retrospectiva para hacer un balance y es lo que intenté hacer. Así que estoy más que dispuesto a escuchar comentarios, preguntas, ataques, agresiones, lo que les parece. ¿Cómo no, Gustavo? Hacemos agresiones entonces. ¿Cómo estás? Bueno, venga. Gracias por tu tiempo, gracias, es muy tarde en Israel también, pero hay muchas preguntas, muchas inquietudes más allá de tu brillante exposición que nos ha ilustrado y nos ha decodificado cada una de estas áreas y las ha ensamblado perfectamente bien. Pero mirando un poco el chat y en general escuchando un poco a los judíos argentinos por estos lados, surge varias preguntas, de las cuales yo te quiero hacer ahora dos y después dejar a la gente que también haga las suyas, pensando yo también voy a reflejar lo que dice mucha gente. Primero, ¿cómo ves este fenómeno tan duro, tan difícil de esa especie de reacción de parte de la población árabe israelí en apoyo del Hamas islámico? Estoy hablando de una parte de la población árabe israelí con banderas del Hamas levantando, banderas de Palestina, ya no en los territorios que nos tiene acostumbrados, sino ya directamente en el corazón del Estado de Israel. Akko, Lod, Ramle, Haifa, podemos seguir por distintas ciudades árabes, mixtas, como se las denomina. Esa, por un lado, esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que lacera mucho, o preguntan mucho aquí los judíos argentinos, y la pregunta es, Israel con todo el nivel de inteligencia que posee, con todo el nivel de inteligencia que ha demostrado con un ataque que vos has descrito perfectamente bien y cuidando la minimización de bajas civiles, ¿cómo es posible que en estos 6, 7 años el Hamas islámico haya sofisticado de manera tan importante la posibilidad de atacar el corazón del Estado de Israel? Tel Aviv, Yafo, las ciudades del centro de Israel. No hace falta ni que lo diga, casi llegar a Dimona, intenciones de llegar a Eilat, atacar el aeropuerto Ben Gurión, paralizándolo también. La pregunta que se hace la gente, ¿no? Es, ¿dónde estaba Israel? ¿Estaba envuelta en una lucha política a ver quién va a gobernar? ¿Qué es lo que pasaba, Gustavo? Estas son las dos preguntas que quiero trasladar, que me hago yo y también se hace mucha gente. Bueno, empiezo por la segunda. Israel tenía absoluta información acerca del armamento de Hamas. No nos agarró sorprendido. Algo parecido se podría decir del Hezbollah en el Líbano. La gran pregunta aquí no es qué armamentos tiene, y cada vez tienen armamentos más sofisticados porque cada vez hay mayor tecnología, y ahora van a tener más sofisticados porque Irán los va a poder proveer de mayor armamento. La gran pregunta no es qué armamentos tienen, sino qué armamentos están dispuestos a utilizar. Y eso es la cuestión de inteligencia. ¿En qué momento ellos están dispuestos a usar las armas que tienen? Porque si van a tener las armas ahí 100 años oxidándose, a nosotros no nos preocupa. Lo que nos debe preocupar es que no tengan motivación para utilizarlas. Y eso fue lo que ocurrió, que se generó la motivación. Las armas, Israel sabía perfectamente, los bombardeos israelíes fueron quirúrgicos, exactamente al lugar donde tenían.
De todos modos, nunca hay inteligencia 100%, porque destruyeron la mayor parte de las lanzaderas de cohetes, pero todavía quedan algunas lanzaderas. Si el Hamas quisiera lanzar un cohete mañana, puede hacerlo. Quedan algunas dispersas. Es muy difícil encontrar todas ellas, sobre todo porque algunas están escondidas exactamente entre la población civil. De todos modos, a la pregunta tuya, la segunda, que es más fácil de responder, digo, aquí no hay una cuestión de que no sabíamos qué armamento tenían. No es que no sabíamos, nos sorprendimos de que estuvieran dispuestos a utilizarlo tan rápidamente, pero había un programa muy profesional para enfrentar esa situación, y así ocurrió. Con respecto a tu primera pregunta sobre qué genera esto de los árabes israelíes, en principio genera una gran desazón, porque la gente, sobre todo en Lod, en Yafo, lo que comenta es: el tipo que ayer era mi vecino y me venía a pedir azúcar es el mismo que estuvo dispuesto a pegarme un trompazo porque me vio pasar en la calle. Es cierto, pero otra vez, hay atmósferas que generan una situación de violencia. Yo creo que esto no es la mayor parte de la población israelí, es una pequeña parte de la población árabe israelí incitada. Y que la población árabe israelí venía en camino a reconciliarse plenamente con el Estado judío, pero la atmósfera internacional ha cambiado nuevamente. Y otra vez se van a poner el énfasis en la causa palestina, por supuesto que se va a crear una mayor hostilidad. Lo que había logrado los últimos años de diplomacia israelí fue cambiar el foco. La causa palestina es un blef creado por Europa para destruir Israel. La paz no se va a llevar por ceder más a la causa palestina. La paz se va a llegar por ser fuertes, por ser una potencia económica, por ser un país, una potencia tecnológica, etc. Y en eso se convirtió Israel en las últimas décadas. Nuestra fortaleza es la que va a garantizar que no nos ataquen. Ninguna otra cosa, ninguna otra variable, ningún apaciguamiento, ninguna caricia. Entonces, aquellos que están decepcionados de la reacción de cierta parte de la población israelí, podría decirles, de la árabe israelí, que en la medida que Israel se fortalezca y que continuemos el camino de ser una potencia en muchas áreas, como somos, hay alguna publicación que nos colocó en el lugar 8º de potencia mundial, increíble para un país pequeño. Si continuamos en ese camino, la violencia contra Israel y contra los israelíes va a ir en descenso plenamente, aún a pesar de este golpe bajo que recibimos durante la última operación. Gustavo, de todas maneras, y permitime que no te refute, pero sí realmente te hago una observación respecto a una de las preguntas, que tiene que ver con el hecho que Israel controla las fronteras que dan con el Hamas en la Franja de Gaza, en territorio israelí, en 2 fronteras y en la frontera marítima. Con lo cual, la frontera que queda abierta y con cierto control, entre comillas, sería la frontera egipcia. La lógica indicaría que los misiles provenientes de Irán más sofisticados entran entonces por la frontera egipcia. ¿Cómo se resuelve esta situación con Egipto? Por ejemplo, porque cerrando la boca de provisión de armamentos al Hamas islámico es una de las maneras de aquietar o de acallar su extremismo y las posibilidades de poder golpear a Israel en la forma que lo hicieron o intentaron hacerlo. Es un poco largo el tema de cómo manejar la relación con Egipto. Egipto tuvo básicamente un rol positivo, y es el rol que asume en cada uno de los enfrentamientos de Israel con Gaza. Siempre aparece Egipto posicionándose como el gran protagonista que logra una tregua. Pero diría que lo fundamental aquí no es Egipto, es Irán. Y tú lo has insinuado con tus palabras. El problema no es aquel que permite algo, sino el que está cometiendo el crimen. Y nosotros tenemos que enfatizar en todas nuestras ponencias, en toda nuestra posibilidad de aclarar que Irán sigue siendo el peligro mortal de la humanidad, no solamente de Israel. Y en la medida en que el gobierno de Biden caiga en las garras de Irán, vamos a ver exactamente cuando llegue Blinken a Israel el miércoles que viene, qué novedades trae con respecto a eso, porque ahí está el problema fundamental. Y creo yo que el día que caiga el régimen de los ayatolás, empezamos una nueva historia mundial, mucho mejor, mucho más llena de paz
y que también va a garantizar la seguridad de Israel. Así que llegue armamento iraní a Gaza, Israel intercepta una buena parte de lo que llega en general. Si Egipto les permite entrarlo, e Israel sabe de esto, también va a interceptarlo. Israel no es que deja que Egipto lo haga. Y no creo que sea el gobierno de Egipto el que esté involucrado en el permiso, sino agujeros negros que se producen en estas situaciones por parte de los sectores más hostiles en Egipto hacia Israel. Pero el problema sigue siendo Irán y no otros. Rubén Asmanovich nos está preguntando desde Costa Rica, cuál va a ser el rol de Turquía en este escenario que vos estás nombrando. Pésimo, pésimo. Después de Irán, si hay que señalar otro, es Turquía, con una diferencia. Bueno, ¿en qué no hay diferencia? En que Turquía es el gran patrocinante de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana nació en la década del 20, nacieron así los tres totalitarismos del siglo XX, el islamismo, el nazismo y el comunismo, nacieron más o menos en la misma época, después de la Primera Guerra Mundial, y fueron bastante convincentes, precisamente los tres, porque después de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que sorprendió a todos en su virulencia y que destruyó el mundo, sin que nadie hubiera sabido cómo se llegó a semejante explosión, después de ella se generó una sensación de que necesitamos una mano fuerte que ponga orden, que no permita más estas anarquías que nos llevan a guerras imprevistas. Y eso hizo que los tres totalitarismos cobraran vida. Dos de ellos están agonizantes o muertos, el nazismo y el comunismo. El único que queda vivo y pataleando es el islamismo, creado a partir de la hermandad musulmana en Egipto, que después fue adoptado en Turquía como medio para revivir el Imperio Otomano. Es lo que quiere Erdogan. Hasta aquí lo muy negativo, y por eso Turquía apoya a la hermandad musulmana como la apoya Irán, no con armamentos, ahí estaría la diferencia. Pero además, Irán es un régimen. Irán son ayatolas en todo el país. Irán está muy impregnado de la ideología islamista, que por supuesto oprime a su población, pero no es tan fácil enfrentarla. En cambio, en Turquía es más una persona, está más concentrado en un neosultán que odia a Israel, esto está aceptado por todos los que lo conocen, pero que depende mucho de su personalidad y de sus vaivenes que esto pueda cambiar, lo que quiere decir que podría cambiar pasado mañana, si se da cuenta de cuánto pierde. Si Turquía puede cambiar radicalmente su postura con respecto al Medio Oriente. Y de hecho, además, Turquía tiene relaciones con Israel, relaciones gélidas, pero las tiene. Y no dice abiertamente que quiere destruir Israel. Irán abiertamente ve a Israel como un cáncer que debe ser eliminado. Así que esta sería la respuesta con respecto a Turquía. Y además, saludos a Rubén y a Costa Rica. Gustavo, paso a leerte una pregunta que hacen aquí en el chat. ¿Por qué Israel toleró durante tantos años los lanzamientos de misiles, morteros, globos incendiarios, sin hacer casi nada? Lo mismo, los pobladores de la zona afectada siempre se sintieron abandonados. ¿Qué sucederá cuando empiecen a realizar de nuevo? Es la pregunta que hacen aquí, una de las preguntas que hacen por el chat, de las múltiples que han llegado. Bueno, creo haber contestado esa pregunta, pero lo resumo. Hay una sola manera de evitar para siempre que haya un solo misil que se dispare de Gaza, y es destruir el Hamas. Y para eso es indispensable una invasión terrestre. Ninguna guerra se gana sin una invasión terrestre, ninguna. Aquellos que quisieron ganar la guerra de Irak contra Saddam Hussein con aviones se dieron cuenta al final que necesitaban finalmente una invasión terrestre. Israel hasta ahora no está dispuesto a hacerlo. Puede hacerlo. Israel puede destruir Hamas en poco tiempo si quiere. Tiene toda la fuerza para hacerlo. Pero no quiere. No quiere porque el costo en vida sería muy grande en vidas israelíes, y además porque hay maneras de contenerlos
que hasta ahora funcionaron muy bien. No es cierto que todo el tiempo estamos recibiendo cohetes de Gaza. Dije que hubo claramente 4 guerras y 4 momentos, y esta última se produjo por una nueva situación internacional que los expolió, que básicamente les dijo tienen semáforo verde para actuar, sin decirlo con estas palabras. Entonces, yo creo que lo que el gobierno israelí hace es muy sensato. No se lanza a aventuras desmedidas que nos puede costar mucho en vidas y una victoria contundente, pero tengamos en cuenta también que una victoria contundente que destruya al Hamas no destruye a toda la población radicalizada. Así que también hay que pensar qué pasa después cuando uno planea a largo plazo. Me parece que las medidas que toma el gobierno israelí son de una moderación ejemplar. No es que estamos siendo bombardeados constantemente, y yo soy de aquellos que creen que de aquí en adelante la situación va a estar calma por mucho tiempo, porque ellos no previeron semejante campaña, en donde les destruyeron las casas privadas de los principales líderes, ni que hablar que dentro de los 200 terroristas asesinados hubo creo que 25 de primer nivel, el jefe de la cibernética y el jefe de planificaciones, etc. Así que es lamentable la situación. Israel no vive en un vecindario muy cómodo, eso lo sabemos desde el comienzo, pero si vamos comparando cómo estamos hoy, cómo estábamos hace 20 años, hace 50 años o hace 10 años, estamos excelentemente, estamos muchísimo mejor. Y lentamente lo que hay que lograr es acuerdos de paz con los países árabes que lleven finalmente a que los palestinos se calmen. Y estábamos en ese camino hasta que Biden puso las piezas de otra manera en el tablero. Ilan, querías preguntar. Gustavo, bueno, quiero contarte algo para tu grata sorpresa. Estamos siendo casi 300 personas entre Facebook y dentro del Zoom que estamos siguiéndote, y son tantas las preguntas que cuestan agruparlas, pero... Vamos a hacer así, te propongo ping-pong, si preferís. Que me, Dale, como vos quieras. Lanzar preguntas y yo contesto, porque hasta ahora me extendí mucho. Dale, perfecto. Me gustaría hacer una pequeña aclaración para toda la gente, porque tampoco el momento es casual. Venimos de ver los ojos del mundo puestos en Israel con el plan de vacunación, y se hablaba de las faltas de vacunas de Israel para con la ciudadanía en Gaza, por ejemplo. Y quiero aclararle a la gente que está del otro lado que, de acuerdo a lo que Israel mismo informó, cada misil lanzado por Hamas costaba el dinero de 50 vacunas. Así que los invito del otro lado, así dicen. ¿50 nada más? Me suena, así dicen me suena en promedio. Eran caseros algunos. Bueno. Así que por lo menos los 4.300 misiles, multiplíquenlos por las 50 vacunas y cómo se podría haber ayudado a que se vacune a la población en Gaza. Pero, Gustavo, hay una pregunta muy importante que es respecto a la situación interna palestina. Si realmente quien lleva adelante el liderazgo es Abbas desde Cisjordania, o si realmente Hamas es quien viene a representar supuestamente el liderazgo político del pueblo palestino. ¿Qué se habla en Israel en estos días de eso? Yo diría así, hasta suponíamos que iba a haber elecciones. Las encuestas, por llamarlas de algún modo, porque la mayor parte, ustedes saben que hace 20 años que no tienen elecciones y las que tuvieron fueron fraudulentas, así que hablar de elecciones entre esta gente también es un poco generoso, pero digamos que iba a haber elecciones y se suponía que iban a ganar Hamas. Ahora depende, el foco del liderazgo palestino va a depender de la narrativa de esta guerra, de la narrativa. Si jamás lograra vender la mentira atroz de que en esta guerra ellos fueron los que triunfaron y que ellos son los que marcaron su presencia en Lod y en Ramle y en Jerusalén, son los que van a asumir más el liderazgo palestino. Pero esta parte de la guerra de narrativas es más una guerra interna entre ellos que con nosotros. A mí no me cabe ninguna duda de que no es una narrativa decir que Israel ganó. Nosotros ganamos, sin ninguna duda. Ahora, ganamos una victoria medida, no es la victoria final, porque no queríamos todavía llevar a eso, y les dije por qué, por la inestabilidad política interna de Israel, y porque queremos nosotros marcar cuándo va a ser el momento de destruir Hamas, si llega ese momento. Bien,
Otra de las preguntas hace en referencia a cómo jugaron en todo este conflicto las redes sociales. ¿Crees que las redes sociales ayudaron en cuanto a mostrar la realidad israelí o todo lo contrario? ¿Sirvieron como un método como para desinformar en cuanto a lo que estaba sucediendo? Me parece que las dos. Yo disto de ser un especialista en redes sociales, pero me parece que las redes sociales actúan permanentemente en ambas direcciones. La judeofobia se difunde con mucha mayor facilidad hoy en día y al mismo tiempo las posibilidades de esclarecer sobre lo que está ocurriendo también tienen mayores posibilidades. Pero las redes sociales a largo plazo tienen un rol positivo, sencillamente porque es muy difícil mantener a una población entera herméticamente ignorante. Hasta hace poco no era difícil. Todo lo que le decía Assad a los sirios, nadie podía ponerlo en duda porque no había otra fuente de información. Hoy hay otra fuente de información. El único país en el mundo, me parece, que tiene éxito en dejar a todos sus habitantes absolutamente ignorantes de lo que ocurre es Corea del Norte. Y lo hacen por medio de un aparato represor que no deja respirar. Pero en el resto del mundo árabe, ustedes recuerdan que la primavera árabe se llamaba la primavera de Internet o algo parecido, un nombre similar. Y es porque las redes sociales actúan para bien, en el sentido de que ya no permiten la monocromía de la información. Permiten pornografía y permiten la defensa del terrorismo y permiten mil cosas más horribles. Pero por lo menos ya es plural, lo que uno escucha ya varía y eso es positivo. Gustavo, una de las imágenes para mí más fuertes de este conflicto que demuestra la convivencia entre medios de comunicación y la organización terrorista Hamás fue cuando se desmanteló que, por ejemplo, en el cuartel central de Al Jazeera y de AP también funcionaba Hamás, funcionaban los cuarteles centrales de... Al revés, al revés. Era la comandancia del Hamas en donde se acoplaron las agencias de noticias. Por lo tanto, era un blanco perfecto, porque era una comandancia del Hamas. Ahora, Hamas quería que funcionara la agencia de noticias para después poder hacer la guerra periodística de decir, vieron, atacaron un edificio. Pero lo fundamental es que no murió ni una sola persona en esa destrucción del edificio. La operación israelí fue brillante en ese edificio, ni una sola persona. Entonces, todo lo que podían decir es que le destruimos las computadoras de la APF o algo así. Bueno, valía la pena destruirlas. Y creo que otra de las imágenes icónicas de lo que fue este conflicto, estos días de conflicto, fue el famoso Iron Dome. Entonces, una de las preguntas que me están haciendo aquí en Facebook dice si crees que el Iron Dome, el David Sling y Arrow sean suficientes en un futuro para detener potenciales ataques de misiles que pueden llegar a lanzar Hezbollah o desde el Líbano, o por ejemplo también de vuelta Hamás en un ataque combinado norte y sur. Dios quiera que no pase. La respuesta es no van a ser suficientes y por eso Israel tiene la tecnología de mayor avance y estamos primeros y a la vanguardia mundial en generar todo el tiempo nuevas armas defensivas y ofensivas. Así que lo fundamental es que Israel siga siendo el mejor ejército y el más poderoso. Sí, porque hay gente que utiliza esto como reproche. A esa gente le quisiera decir que si no fuera así no existiríamos, porque es lo único que permite que Israel continúe creciendo y progresando de la manera admirable que lo hace es precisamente porque su ejército es tan fuerte que puede defenderlo de enemigos por doquier que no tiene ningún otro país del mundo. No hay ningún otro país del mundo que sea amenazado con extinción total como es Israel. Pero la tecnología en esto avanza todos los días y nos perdemos de cuánto van a estar. Así que no sé qué armamentos se utilizarán en las próximas guerras. Gustavo, no quiero ser reiterativo en uno de los temas de los que hablaste, pero la verdad es que la insistencia de la gente es mucha y quieren volver a escuchar y podés desarrollar un poco más en profundidad tu opinión del famoso comunicado que sacó la Cancillería. Sé que estuviste hablando un poco, pero sobre todo eso, porque hace poco también Alberto Fernández en una entrevista al presidente argentino volvió a hablar de la desproporcionalidad israelí hacia la respuesta a Hamás. Entonces muchos irónicamente nos preguntamos si la proporción en la respuesta tendría que haber sido la firma de otro memorándum de entendimiento de vuelta con otros terroristas para tratar de
alcanzar la paz, ¿no? Un poco siendo irónicos. Perdóname, Ilan, Gustavo, disculpa un minuto, pero perdóname, Ilan, que quiero completar que en la segunda entrevista que dio el presidente argentino, Fernández, no solo habló de la desproporcionada respuesta de Israel nuevamente cargando las tintas sobre un tema que sabe muy poco en general del conflicto del Medio Oriente, en general, sino que volvió a omitir al Hamás como un factor desencadenante de este conflicto, y a la vez que dijo que los argentinos sabíamos muy bien lo que era luchar contra el terror y lo que el terrorismo fue, en una velada indirecta al tiempo de los montoneros, del ERP. O sea, una comparación banal entre un terrorismo doméstico como el GERP y los montoneros y un terrorismo criminal, básicamente, como es el Hamas islámico. A mí me parece Perdóname, que Gustavo, la me introducción. parece que no, que interpretas equivocadamente lo que dijo Alberto, porque me parece que su insinuación de la lucha argentina contra el terrorismo se refería al terrorismo de Estado de la dictadura, no se refería a Montoneros. Para él Montoneros no es una organización terrorista. Cuando él, Bueno, no, fue ambiguo la forma de formularlo en la respuesta. Mira, yo suscribo las palabras de Pilar Rahola, que dijo, ¿quién cuernos es este tipo para darle a Israel consejos sobre cómo tiene que defenderse? Esa es mi respuesta, porque además es el único país del mundo al que le dan consejos sobre cómo tiene que defenderse. Es decir, ustedes fíjense si hay algún otro conflicto en donde sale el presidente argentino a decirnos a nosotros cómo tenemos que defendernos. La palabra desproporcional la inventaron ahora, o no, en cada guerra que tiene Israel, para aplicarla a Israel. Porque no tiene sentido el término desproporcional. Desproporcional es aquello que si yo no lo hubiera hecho, también habría logrado los objetivos que quería. Pero ellos nos siguen mandando cohetes y nosotros actuamos y nos dicen no seas desproporcionado. Pero decirle a él que no me tire más cohetes, ¿qué me dices a mí que no sea desproporcionado? Es ridícula, la expresión es ridícula. Con todo, yo no creo que sea racional. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió tener una postura chavista en el Medio Oriente y después la formulan de las maneras más torpes que le salen, pero es la decisión inicial. Y en general ni siquiera creo que sea decisión de Solá o de Fernández, es decisión del deep state, del Estado profundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino siempre fue anti-israelí, los funcionarios que están ahí adentro. Cambiar eso necesita una gran iniciativa, un ministro que venga y diga, yo soy tan pro-israelí que voy a sacar a patadas a todos los anti-israelíes que tengo aquí. No es el caso que tenemos ahora, pero en algún momento podría ocurrir. Gustavo, pensás que va a ser el rol de Qatar de aquí en más, ya que ha tenido también un rol significativo en financiar o dar cierta ayuda económica al Hamas para tranquilizarlos en otros momentos? De aquí a futuro, Qatar se va a dedicar a reconstruir la Franja de Gaza, va a ayudar indirectamente. ¿Israel va a condicionar la ayuda de Qatar para que el dinero vaya sí o sí a la población civil o continuará fluyendo a las arcas de la organización asesina? Qatar se alineó aparentemente con Abu Mazen, porque ya dijo que de aquí en adelante no va a entregar más fondos a Hamas, sino que se lo va a entregar a Abu Mazen, la autoridad palestina, para que ellos los redistribuyan en Gaza. Esa parte es un éxito de Abu Mazen frente al Hamas. Qatar es una especie de potencia económica que puede darse el lujo de desparramar todo el dinero que quiera permanentemente. Y sus decisiones no tienen tanto que ver con a dónde sopla el viento en ese momento, sino con la coyuntura que le generen en los otros países de la península. Por lo tanto, no va a variar demasiado la política de Qatar hasta tanto la pieza fundamental, que es Arabia Saudita, no tome una determinación al respecto. Y estaba encaminada, insisto, a tomarla, pero ahora se va a retrasar durante algún tiempo, salvo que se produzca un cambio nuevamente en la actitud de Biden para con Irán. Si me permitís alguna pregunta que están haciendo acá por el chat también, que no está directamente relacionada con el tema, pero sí está vinculada naturalmente con Israel. Y tiene que ver con el futuro político del gobierno israelí, dado que sabemos que Israel sigue en un impasse difícil. Esta vez, digamos, la pelota de tenis se está picando en el campo de Yesh Atid, a ver si logra en estos días terminar de formar una coalición, pero eso parecería prácticamente casi una utopía. La pregunta es, ¿Netanyahu va a poder formar una nueva coalición renovada, remozada,
que le permita otra vez continuar en el poder? ¿Se va a una elección directa de premier para ser elegido directamente como premier o se va a quintas elecciones? La posibilidad de que se forme un gobierno de izquierda ya es casi nula. Y eso nos tranquiliza a aquellos que queremos el bienestar, el progreso de Israel y el camino hacia la paz. Pero cómo se va a dar el nuevo gobierno de Netanyahu no es claro. Pues las dos grandes posibilidades son que la Knesset lo decida, y es muy posible, y si no, que haya elecciones número 5, y esta vez sí la mayoría de Netanyahu sea más definitoria. No cabe ninguna duda de que la mayor parte de Israel votó, pero la abrumadora mayoría de Israel votó por un gobierno de centro derecha. Pero las mezquindades de ciertos políticos hacen que no se pueda formar ese gobierno porque hay descalificaciones personales al respecto. Y en ese sentido debería agregar que la conducta de la oposición de Israel durante la guerra fue vergonzosa. Fue vergonzosa. Porque básicamente, incluso hablándole a la CNN y a los medios, decían que fue Netanyahu, el que no solamente Israel tenía la culpa, Netanyahu tenía la culpa de la guerra. Pierden proporciones, es decir, cuando llevan al exterior la lucha de sus propias mezquindades, ya realmente es bochornoso, y fue así. Pero respondiendo, yo creo que sí, que va a haber un nuevo gobierno, no demasiado nuevo, un nuevo gobierno que va a continuar lo que está ocurriendo ahora, y si se va a dar por vía de quintas elecciones o de la Knesset, bueno, eso se dirimirá en las próximas semanas. Ilan, ¿hay algunas preguntas más en el chat? Sí, tengo algunas preguntas más, pero vamos a tratar de nuevo de achicarlas un poquito, aprovechando ahí en Israel, ya son las 1:10 de la mañana, y lo aprovechamos a Gustavo un poco más, que le gusta hablar mucho de lo que está, ahí desapareció imagen, que le gusta hablar y mucho de lo que pasa entre Israel y Estados Unidos. Entonces una de las preguntas recurrentes es, ¿qué es lo que tiene que hacer Israel para tratar de torcer un poco el rumbo de estas nuevas relaciones con Estados Unidos, teniendo en cuenta que nuevamente Biden y su administración insisten también en renovar el plan nuclear iraní? Esa es la parte fundamental que hay que tratar de cambiar. La única salida es apelar a la población norteamericana para que ellos se den cuenta de lo que está ocurriendo, y es que el ala fanática, ultraizquierdista del Partido Demócrata está dictando cómo debe ser la política exterior de los Estados Unidos, y genera esto en una actitud anti-israelí. Es muy posible que la población norteamericana no quiera esto, y en ese sentido el primer ministro de Israel es un maestro en apelar a la población norteamericana y en llamarlos directamente para que se pongan del lado de Israel. Y lamentablemente el mejor amigo que tiene Israel no son los judíos norteamericanos, son los cristianos norteamericanos. Del movimiento evangélico aparecen los principales aliados de Israel hoy en día, y no de las comunidades judías, que son más obamistas que sionistas. Y lo digo con una profunda tristeza, y esto es producto de cómo fue manejada la comunidad judía durante los últimos 15, 20 años. Bien. Gustavo, voy a aprovecharte un rato más, si tenés ganas de hacer un pequeño cierre, con una pregunta que me hicieron, que es, ¿cuáles son las perspectivas a futuro, ya una vez dejando de lado este conflicto, tanto internamente como externamente? ¿Cuál es el futuro que vos avisionás para estos días, estos meses, lo que quede del año? ¿De Israel o del mundo? Sí, 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 sobre todo de Israel, sobre todo de Israel. Hasta el coronavirus, Israel era un paraíso. Había logrado la mejor etapa de su historia en salud, en tecnología, en astronomía, en defensa, en paz, en fortalecimiento de la democracia, en todo, no había área, turismo, superaba mes a mes. El coronavirus fue un golpe muy grave para el mundo, también para Israel. Pero aún en el coronavirus, Israel salió primero que cualquier otro país del mundo. También una proeza, sencillamente, lo que aquí ocurrió. La guerra contra Gaza fue otro retroceso. Se dio en un momento malo porque hay una crisis política en Israel. No hay una crisis general, hay una crisis política. La economía israelí sigue siendo muy fuerte. La situación de la población en general es positiva. El optimismo general
es también alto, pero hay una crisis política, eso es indudable, que todavía no se resuelve. Y cuando se resuelva va a andar mucho mejor. De todos modos, lo que puedo prever es, terminado este problema del Hamas, va a haber un florecimiento de Israel sin ninguna duda, y esto se va a ver reflejado en todas las áreas que mencioné antes, en turismo, en economía y en camino a la paz, etcétera. Ahora, depende mucho también de la atmósfera internacional que se cree al respecto, y por ahora lo que estamos viendo de la política de Biden no llega a ser la catástrofe que fue la política de Obama, y cuando digo catástrofe es porque era paz, 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 pero nos llevaban a guerras constantes. Traten de acordarse lo que era el mundo, los atentados terroristas violentos diarios de los fanáticos musulmanes, y, Biden, y Obama ni se atrevía a decir que era terrorismo islámico. Por eso cambió en el momento de Trump, y el mundo empezó a respirar más aliviado y con mayor seguridad. Ahora hay un pequeño retroceso. Espero que ese pequeño retroceso no sea un gran retroceso. Y los próximos días van a ser muy elocuentes al respecto. Y quiero aclarar algo, Gustavo, para agregar a lo que dijiste, porque hay una preocupación también con el tema de los acuerdos de Abraham. Si esta situación pone en riesgo los acuerdos de Abraham no están en riesgo, siguen vigentes, siguen tan activos. Las inversiones desde Emiratos Árabes, desde Bahrein, de todos los lugares con los que Israel hizo la paz, se mantienen y se mantienen. Los acuerdos de Abraham llegaron a un punto de irreversibilidad, es cierto, pero vamos a plantearlo con todo el realismo del caso. No sé hasta dónde van a llegar, hasta cuán lejos van a llegar los americanos y europeos para con Irán. Si le van a hacer el apoyo que les dio a Obama, aún en términos económicos, constante y sonante, y le van a dar semáforo verde para que haga todo lo que quiera, los acuerdos de Abraham se van a poner en peligro también. Pero otra vez, como ven, la respuesta es ¿qué pasa en Irán? Estarán los ojos posando ahí. Quiero decirte algo, querido Gustavo. Con Natalio nos hemos... ¿Cómo lo decimos, Natalio? ¿Lo hemos engañado? No, engañado ¿Qué no. palabra uso? No sé qué palabra usar. No es la palabra engaño, pero vamos a decirle que hay una pequeña... Oculto, sí, ciertas cosas, porque vamos a decirle que hay una pequeña recompensa para él, ahora virtual, por todos los esfuerzos que ha hecho desde hace bastante tiempo por quedarse a dormir en Israel más tarde para aclararnos a nosotros ciertas cosas. A ver, así que, Gustavo, estamos compartiendo pantalla por el constante esfuerzo por el esclarecimiento en favor de Israel, por su lucha en pos de la verdad y por su desinteresada colaboración con el periódico Comunidades Plus. Este diploma es para vos, Gustavo. No sé si puedes llevártelo ahora, pero te lo vamos a entregar en formato virtual para que lo imprimas en Israel. No, me da ganas. Si no, yo ya estoy vacunado, así que me da ganas de ir a Buenos Aires a recibirlo en persona. No sería muy conveniente en estos momentos venir a Buenos Aires, más bien sería conveniente que nosotros enfilemos un poco mirando hacia allí. Bueno, sí, salió en estos días una advertencia del Ministerio de Salud israelí de no viajar a la Argentina. Había tres países mencionados, las Islas Seychelles, Argentina y creo que India era el tercero, creo. La verdad que duele. Les agradezco muchísimo el diploma, los dos que firman los considero mis grandes amigos, así que me siento muy reconfortado. Gracias, y Gustavo. de ver tanta gente, veo algunos nombres conocidos y de amigos, así que los saludo a todos porque no puedo leer todos. Ahí te están saludando, Gustavo, del otro lado de la Goldman, también está el rabino, si no me equivoco, el rabino Goldschmidt, que yo no lo conozco personalmente, pero sí de trayectoria, por supuesto. Alfredo Goldschmidt se encuentra también. Bueno. Sí, hay mucha gente conocida con Javier Becasis, distinguida Morá, Mario Cohen, también infaltable, Graciela Teba, que se encuentran siempre y nos siguen. Mario Cohen, el sefaradí mayor. Bueno, sí, si vos le das ese título, sefaradí mayor, está bien, lo va a aceptar. Pero de todos modos, todos los que están aquí, yo soy el que está más tarde de todos, ¿verdad? En horario por el día. Sí. Yo soy el único que ya entré al martes. No, Ilan sabe de dónde nos escuchan. Ilan, ¿podés decir de dónde nos escuchan más o menos? Hoy no sé, pero si no hay en la audiencia gente de Irán que nos está escuchando, yo soy el más tardío de todos. Igual, ¿de dónde son? Están mandando saludos desde Chile, Colombia, Madrid, bueno, Bogotá también, Israel, Estados Unidos, algunas ciudades acá en Argentina
Santa Fe, Mendoza, desde Cava, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, la Patagonia, Ranana, General Roca, Brasil. En Facebook también nos están escribiendo de algunos lugares. Nos han visto de muchos lugares, hoy hemos sido casi 300 Algo que personas. no podríamos haber hecho presencialmente, ¿ven? Así que valió la pena quedarme tarde. La verdad que nos De hemos Ranana dado... seguro te saluda mi hija, Gustavo. De Ranana ¿Cómo? te está saludando mi hija seguramente. ¿Ah, sí? a esta ¿Está hora, ahí? ¿Está en la Sí, audiencia? en Ranana. Sí, seguramente que sí. Bueno. Sí. Pero Ranana está un poco más al oeste de Jerusalén, por lo tanto, yo sigo siendo el que está más tarde de todos. Ganó Shalom a todos. Gustavo. Hasta cualquier Muchas momento. gracias. Fue un verdadero Gracias por placer. todo, gracias a toda la audiencia. Y anunciar dos cositas, Ilan, que tenemos previstas, ¿sí? Si puede ser. Les vamos a informar claramente, un poco Ilan después quizá lo va a ampliar, o les vamos a dar la información a través del mail, que vamos a llevar a cabo una nueva charla con Mario Sinay, esta vez recorriendo turísticamente los viajes educativos, en este caso los Balcanes judíos. La fecha todavía no está confirmada, probablemente dentro de 15 días seguramente, y van a ser informados por distintos canales que tiene el periódico. Ilan, ¿querés decir algo más? Si no, cerramos directamente, sí. agradeciendo a Gustavo, Por naturalmente, supuesto. la brillante exposición. Agradecerle a Gustavo, la gente nos pregunta por qué Gustavo no aparece mucho. Queremos que aparezca más, Gus. Queremos escucharte. Dicen que no aparece mucho. Les cuento un poco jactanciosamente que por primera vez durante el 2021 y debido a la pandemia, aparezco 2 o 3 veces por semana en la radio israelí, o sea, hablando sobre temas israelíes, lo que me halaga profundamente y algo que no podría haber hecho si hubiera viajado tanto como hice antes de la pandemia. Pero, ¿por qué no aparezco? El público latinoamericano te quiere escuchar más, acá localmente. Mañana voy a dar una, ya que ustedes hacen anuncios, yo también. Por supuesto. Mañana la Fundación Libertad, que es una fundación liberal argentina, organiza, y nos debería poner contentos, una charla sobre qué pasa en Israel, y el que va a hablar soy yo. Es a las 6 de la tarde hora israelí, por lo tanto a las 12 del mediodía hora argentina. Si alguien quiere le mando después el link. Pero estoy permanentemente hablando, así que el que quiera ponerse en contacto conmigo, bienvenido será.